Bienvenidos a la Noche Cósmica de la Oveja Eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22, en donde hoy hablaremos de murales prehispánicos y la percepción visual de la belleza y la violencia. Conversaremos con el doctor Francisco Fernández de Miguel, neurocientífico con formación en biología por la UNAM y maestría y doctorado en neurociencias en el CINVESTAV del Instituto Politécnico Nacional. Su estancia postdoctoral la realizó en la Universidad de Basilea, en Suiza. El doctor Fernández de Miguel coordinó un interesante estudio sobre arte y cerebro con visitantes del Museo de Tlatelolco, a quienes les midió precisamente su actividad cerebral mediante electroencefalogramas mientras veían el mural de Cacaxtla denominado La Batalla. Así se investigaron las emociones asociadas a los efectos de los contrastes cromáticos, los contrastes en el color. Querido Paco, qué gusto que nos acompañes hoy en La Oveja Eléctrica. Encantado, Pepe. Y pues para hablar de un tema que es de verdad fascinante, cerebro, belleza, y unas investigaciones muy interesantes que tienen que ver con el arte prehispánico, con los murales prehispánicos. Háblanos de qué hallazgos se tienen en torno a la percepción y a la belleza y sobre todo, cómo es que te adentras en esta investigación. Gracias, Pepe, y qué gusto estar contigo en tu programa. Gracias por abrirnos el espacio. Y con gusto, mira, es un proyecto que, como tantas cosas en la vida de los científicos, se inició por azar, por una plática con alguien a quien yo aprecio muchísimo y le tengo mucho agradecimiento, que es la doctora María Teresa Uriarte, que es directora de los murales, del proyecto de murales prehispánicos del Instituto de Investigaciones Estéticas, y en una plática informal estábamos comentando acerca de los murales prehispánicos y ella ha trabajado mucho con el de Cacaxtla en los últimos años. Y entonces le pregunté si había patrones, si habían encontrado patrones, y me dijo, no hemos hecho nada de eso, pero ¿por qué no los buscas? Y yo lo hago en cuestiones de neuronas, de crecimiento, de impulsos, todo esto. Estoy muy acostumbrado, es algo que me gusta. Y el mural de Cacaxtla siempre me apasionó, lo conocí en los años 80, no tenía mucho tiempo que lo habían descubierto, y me llamaban mucho la atención esos murales. Y entonces, cuando me dio las imágenes profesionales que habían hecho ellos para el proyecto del instituto, ya no los vi como turista o como interesado simplemente en la arqueología, sino como neurobiólogo. Y como neurobiólogo que ha conocido la visión desde las neurociencias, y entonces cobró una dimensión completamente distinta. En primer lugar, porque sí aparecían algunos patrones, me puse a hacer trazos de lo que me pareció que eran líneas de fuga, por ejemplo, o donde había algo que llamara la atención, y aparecen triángulos, aparecen cabezas alineadas arriba, cabezas alineadas abajo. Es un mural, el de la Batalla de Cacaxtla, al que voy a estar refiriendo en este momento, es un mural muy particular. Fue pintado y abandonado hace 1200 años, posiblemente un poco más,
lo hicieron varios artistas al mismo tiempo, es un fresco con una tecnología sofisticada. Eso lo sabemos por los estudios de antropología física de Diana Magalón y del grupo del autor Uriarte. Y cuando lo vemos como espectadores, o le preguntamos a un grupo de gente qué les parece muy hermoso, o nos parece muy hermoso. Y entonces les pregunta a uno, ¿y ya se dieron cuenta lo que tiene? Porque son guerreros en los que hay parejas, uno con atuendos hechos con pieles de felinos, está sacrificando a otro que está semidesnudo con atuendos de aves. Se repite y se repite y se repite una pareja tras otra en el mural. Entonces hay una cantidad de belleza grande, pero también hay una cantidad de violencia tremenda. Y entonces este contraste, desde el punto de vista de la percepción, es muy llamativo. A mí me llamó mucho la atención, y en eso estaba platicando con Tere de todo esto, cuando resulta de que me dice, bueno, estamos organizando un museo de sitio en Tlatelolco, junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Qué puedes hacer de neurociencias ahí? Y entonces se me hizo realidad un sueño de poder estudiar algo relacionado con arte. ¿Cómo se aprecian la belleza y la violencia dentro de un mural en función de los colores que vemos? ¿Cómo se convierte el color en emociones? ¿Hay diferencias si quien observa es una mujer o un hombre? Seguiremos conversando de este interesante tema con el doctor Francisco Fernández de Miguel. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López, quien nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Pues querida Aura, como siempre un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, pues hablemos el día de hoy de cómo podemos utilizar tecnologías y herramientas creativas, pero que están de alguna manera sintonizadas a nuestro entorno. Sí, porque alguna vez se han preguntado qué pasa cuando el desarrollo de megaproyectos ligados a la generación de energía eléctrica afectan territorios establecidos por comunidades indígenas. ¿Cómo lograr que exista el respeto hacia estas y que a su vez puedan aprovechar los recursos de sus territorios para mejorar su vida? De esto trata el Proyecto Nacional de Investigación e Incidencias Energía para el Yecnemilis, que hicieron el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACYT, en coordinación con la Unión de Cooperativas Tocepan, para que las familias de la Sierra Nororiental de Puebla transiten hacia el buen vivir, o como se le conoce en náhuatl, el Yecnemilis. Tras iniciar una serie de talleres de ecodiseño con una metodología llamada innovación frugal, se logró que las personas diseñaran sus propias tecnologías. Algunos resultados de este proyecto fueron el codiseño de un modelo de estufa eficiente de leña con reducción de combustible, un secador multifuncional y un calentador de agua que aprovecha el calor residual de la estufa. 3 secadores solares, un molino de nixtamal que emplea de mejor manera la fuerza del usuario y una despulpadora que hace más eficiente la tracción humana, pues para las comunidades la energía va desde lo que hay en el hogar, como el brasero, hasta aprovechar los recursos naturales como la luz del día, el agua y las corrientes de aire. Este proyecto ha incentivado la participación de muchos jóvenes para ser parte de los procesos de investigación, ciencia y tecnología de su localidad. Así es, querida Aura, de lo que se trata es que el buen vivir esté ajustado precisamente a las condiciones en donde nos encontramos. Así es, Pepe. Pues como siempre, querida Aura, agradecemos muchísimo tu presencia en La Oveja Eléctrica. Gracias a ti, Pepe. Después de un parpadeo cósmico, volvemos a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con el destacado neurocientífico Francisco Fernández de Miguel sobre murales prehispánicos y la percepción visual de la belleza y de la violencia. ¿Cómo se vinculan nuestras emociones estéticas con el color?
plomo de rayo con tintes verdes y dorados que ilumina antiguos murales, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica, donde seguimos conversando con el doctor Francisco Fernández de Miguel, investigador de la División de Neurociencias del Instituto de Fisiología de la UNAM, sobre murales prehispánicos y la percepción visual de la belleza y de la violencia vinculada al color, pero también a las diferencias de género. La propuesta fue que combináramos la investigación con la difusión de la ciencia en el museo, que tuviéramos un sitio donde pudiéramos estudiar la percepción de los murales y cómo la gente está percibiendo esta ambivalencia de violencia, belleza y muchas otras que aparecen en los murales prehispánicos. Con electroencefalogramas. Con electroencefalogramas. Y habiendo nosotros antes hecho un estudio poblacional utilizando lo que se llaman redes semánticas, en los que le pedimos a poblaciones grandes de gente que evalúe semánticamente los murales, y entonces sabemos cuáles son los adjetivos que dominan. Entonces tenemos una calificación, y la gente que se acerca al museo puede entonces participar en el proyecto, ver cómo se hace, nos prestan el cerebro 20 minutos y hacemos un registro mientras aparece una imagen, ellos la califican, es bella, es violenta, y nos da la oportunidad que se puede aprovechar muy bien en la UNAM de incorporar jóvenes a sus servicios sociales de distintas carreras. Entonces, la multidisciplina. La multidisciplina. Invitamos artistas visuales, invitamos a psicólogos, invitamos antropólogos. Tenemos ahora físicos y matemáticos que desarrollan programas para entender las relaciones entre las regiones del cerebro, porque las matemáticas todavía no están completamente desarrolladas en eso. Tenemos historiadores y tenemos desde luego biólogos. Y entonces en este ambiente museístico los chicos se entrenan para trabajar con la gente, y no es raro que un artista visual diga: yo quiero también hacer electroencefalografía, quiero aprender a hacerla. Y van y ellos mismos ponen los electrodos y hacen los registros, lo hacen muy bien. Y con esto, los artistas plásticos han digitalizado las imágenes, y entonces tenemos la posibilidad de segmentarlas, de repararlas y dejarlas como si las acabaran de pintar, pero respetando las paletas, y luego tomar las parejas y cambiar algunos de los factores, los colores, por ejemplo, qué tanto la forma, qué tanto el color, qué es lo que nos está produciendo ese ocultamiento de la violencia por la belleza. Y resulta de que si les quitamos el fondo a las imágenes, dejamos prácticamente desnudas las figuras de los guerreros en el fondo negro, se vuelven muy violentas. Sin duda, emerge la violencia en prácticamente todos los asistentes al museo. Pero si les ponemos un fondo azul como el que tienen, se abate la violencia y crece la belleza. Que te permite entonces investigar la relación entre color y emoción. Exactamente. Y eso resulta que es muy interesante, porque si cambiamos un color en el fondo, que es un color dominante, pero lo cambiamos por un color frío, resulta de que tenemos la capacidad de modular lo que estamos percibiendo. Y hemos registrado también cerebros de hombres y mujeres, y resulta que no encontrábamos muchas áreas. Entonces dijimos, bueno, vamos a separarlo, vamos a empezar a trabajar primero con mujeres, luego con hombres, y resulta que cuando usábamos los datos de las mujeres, teníamos una estadística muy buena de las diferencias. A las mujeres se les activa la corteza frontal con la belleza, pues se les activa la corteza frontal y prefrontal, y las áreas premotoras con la violencia. O sea, da la impresión de que están teniendo que tomar decisiones, pensar qué hacer, pero el área premotora se activa, como tú lo sabes bien, a través de tus estudios en las neuronas de Rizzolatti, las neuronas espejo, se activan cuando nosotros pensamos, alguien nos dice, vamos a bailar,
y aún sin haber ejercido un solo movimiento, las neuronas empiezan a mandar impulsos a las regiones que activan el baile. Entonces da la impresión de que las mujeres son mucho más sensibles a la belleza, a la violencia que los hombres, y tienen incluso una activación motora, a pesar de que lo que están viendo es arte, no es algo que les represente un peligro real, pero están reaccionando como si tuvieran que dar una respuesta motora a todo esto. Perciben la violencia más claramente. Perciben la violencia más claramente que los hombres. Nosotros no encontramos estadística, posiblemente necesitamos umbrales más altos, somos unas bestias. Las neuronas espejo, las neuronas de la empatía, investigadas por el neurocientífico Giacomo Rizzolatti, se activan más en las mujeres que en los hombres. Aunque las emociones de calidez pueden convertirse en frialdad con solo invertir los colores de la imagen, las percepciones de belleza y violencia parecen depender del género. Así, hay más indicios que tanto en el arte como en la vida cotidiana, las mujeres advierten más rápidamente tanto la violencia como la belleza. Después del corte, seguiremos conversando con el doctor Francisco Fernández de Miguel sobre este interesante tema. Mientras tanto, en un salto cuántico, pasamos a la sección Aguas con el Hacker, con nuestro querido doctor Morsa, el físico Manuel López Michelón. Pues querido Morsa, encantado de encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Muchas gracias, Pepe. Oye, fíjate que de alguna manera te siento que tienes un entorno existencial muy importante para estar pensando ya sobre el juego de la vida y el juego del ajedrez y el juego de las computadoras. Sí, fíjate, Pepe, que, bueno, llevo muchos años de ajedrez. Lo que he notado, y es evidente en todos los deportes, es que cuando uno compite, en la medida que uno se hace mayor y tiene más años, sí, juega mejor, pero también empieza a jugar peor, porque ya no tiene la misma motivación, porque ya no importa tanto ganar. Pero yo me pregunto, ¿puedo detener esta caída libre de mi juego? O sea, sí, porque es una caída libre, pues se puede detener. Y encontré que existe esta idea del mindfulness. Ajá. El mindfulness es una serie de preceptos que uno se forma sobre el tema que uno quiere. Por ejemplo, un jugador joven piensa, quiero ganar porque quiero ser campeón mundial, o quiero ser campeón nacional, o quiero ganar el torneo, o quiero la gloria y el éxito. Y ahora estoy viendo que a lo mejor no es el mejor camino. A lo mejor lo que hay que hacer es disfrutar el juego. Ir a jugar y no me importa si gano o si pierdo, no me importa lo que pase. Entonces creo que es cambiar de idea, mindfulness, y tener una mentalidad totalmente diferente al juego del ajedrez, de que es la competencia por sí misma, sino es, quiero jugar bien. Eso es lo que me interesa. Que me toca el campeón del mundo y me ofrece el empate, que bueno, le voy a decir que no y voy a seguir jugando, aunque me gane, no me importa. Disfrutar el camino, como decía de alguna manera el poema de Cavafis, Ítaca. Ajá. Por supuesto, hay un destino, pero si disfrutamos ese camino, pues estamos viendo entonces que tú estás ya jugando, mi querido Morsa, con una idea de existencialista de estar viviendo el presente en el juego del ajedrez, ¿no? Exactamente, no preocuparme por lo que puede pasar en el futuro, en las partidas y la siguiente que juegue. Un gusto ver cómo en la forma en que tú estás percibiendo el mundo de la informática, de la computadora, el juego del ajedrez, estás introduciendo la sabiduría de tratar de entender de qué se trata todo este proceso, ¿no? Sí, pienso que al final de cuentas que sirva de algo tener más años. Eso, más sabio, más sabio. Exactamente. Querido Morsa, como siempre, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja. Gracias, Pepe. Después de un parpadeo cósmico, seguiremos conversando con el neurocientífico Francisco Fernández de Miguel sobre murales prehispánicos y la ambivalente percepción visual de la belleza y la violencia. Como de rayo con tintes verdes y dorados que ilumina escenarios que hacen contrastar nuestras emociones, estamos de regreso en la noche cósmica de La Oveja Eléctrica para seguir conversando con el destacado neurocientífico Francisco Fernández de Miguel sobre la ambivalente percepción de belleza y violencia en el arte visual en los murales prehispánicos.
su relación con el color y el procesamiento de emociones en el cerebro. Y hay algo muy interesante, la semántica nos ha enseñado mucho, porque la terminología para la belleza es puramente cultural. Es cromática, histórico, maya, atuendos, penachos, cosas que aprendimos. Eso es lo que califican. Hay atributos estéticos también, proporciones, azul. Pero para la belleza la violencia es completamente distinta a la semántica. Es como si abriéramos un cajón distinto de nuestra memoria y aparece daño, horror, miedo, sangre, muerte. Cosas mucho más reactivas, más naturales, nada de cultura, ¿sí? Entonces, la semántica nos está ya enseñando de la posibilidad de que hay distintas vías, distintas memorias, pero también que esto depende del sexo, ¿sí? ¿Es esto universal o no? Pues no lo es, no lo es. Si ahora tomamos otro mural, que es una cosa preciosa, el mural de la diosa verde en Tetitla, en Teotihuacán, se pintó más o menos en la misma época y como en Cacaxtla desaparecieron las culturas, quedaron abandonados las zonas arqueológicas por el año 800 en los dos casos, y en Teotihuacán la forma, las expresiones, los colores, las cromáticas son distintas. ¿Y qué ventaja tiene estudiar esto? Y voy a volver a esto. ¿Qué ventaja tiene estudiar esto en murales prehispánicos? Una, están utilizando contrastes primarios que son los que Hubel y Wiesel encontraron en los años 60 y 70 en la visión. Centro amarillo, periferia azul, centro verde, periferia roja, centro rojo, periferia verde, etcétera, etcétera, son los que hacen responder a nuestro sistema visual. En Europa, el uso de contrastes cromáticos se lo atribuyeron a Da Vinci. Aquí lo habían estado usando 1000 años antes. Aparecen casi todos los murales que hemos estado estudiando. Pero además son bidimensionales, no hay profundidad. Entonces, tenemos todas estas sensaciones que nos producen imágenes en las que podemos eliminar tercera dimensión, podemos eliminar sombras, están muy claras. Y en el caso de la diosa verde de Tetitla, es una imagen preciosa, no hay duda que a todo el mundo le gusta, no sabemos bien qué está representando, ha habido mucha discusión entre los antropólogos, gracias a los historiadores que trabajan con nosotros, hemos estudiado de dónde venían los artistas, qué se sabe de los pigmentos. Y bueno, no se sabe mucho, pero se acepta que es una deidad femenina. Con muchos contrastes verde-rojo, algunos azul-amarillo. ¿Cuál es la calificación semántica dominante? Calidez. Entonces, algo que hasta yo puedo hacer es meter la imagen a Photoshop, invertirla y entonces aparecen muchos colores violetas, azules. ¿Y cuál es la calificación? Frialdad. Pero aquí viene algo que es muy interesante. Le quitamos la cromática y parece bella también. Hay una dominancia de la belleza sobre otras calificaciones, pero ya no es ni cálida ni fría, es indiferente. ¿Depende del género? No. ¿Depende de la edad? No. ¿Depende de la cultura? Depende de la cultura, no. Si estudiaste hasta la secundaria o si hiciste el doctorado, la estadística agrupa a todos en 3 grupos: indiferentes sin color, cálida con colores, con los colores nativos, fría con los colores invertidos. Color y emoción. O sea que en ese caso sí tenemos un circuito que está reconociendo esas combinaciones de colores fríos y calientes para darnos una sensación que parece ser completamente natural. No hay cuestiones culturales. Y ligadas íntimamente a la emoción, eso es lo que es. Ligadas íntimamente a una calificación emotiva. Esa es la percepción, justamente. Esa es la percepción. Cuando vemos
las áreas del cerebro que están reaccionando ante todo esto. Y lo que es claro es que el color está profundamente ligado a la emoción. Muy ligado, y después del color, el contenido de la imagen está muy relacionado. Pero lo curioso es que en esta toma de decisión, por ejemplo, de opuestos, y voy a decir opuestos, voy a cometer una que parece una arbitrariedad, pero que quizás no lo es. Para mí el opuesto de la belleza es la violencia. Empiezan desesperadamente a buscar violencia, y lo hicimos durante la pandemia. Buscábamos leer más, ver más poesía, estar más tranquilos. En Alemania, después de los grandes bombardeos, salían a la calle a tocar instrumentos, ¿no? Empezaron a reconstruirse a partir de esto. Yo creo que hay una dualidad ahí que va de la mano y que es justamente lo que está en el mural. Belleza y armonía coexisten con violencia y pérdida en las obras de arte. El novelista David Grossman también habla de esa sensación inquietante expresada en la literatura. Dice Grossman: tocas el sufrimiento y la pérdida como si estuvieras tocando cables eléctricos de alta tensión con las manos desprotegidas y sin embargo uno no muere. No puedo explicar cómo funciona este milagro. En la próxima emisión de La Oveja Eléctrica hablaremos con el doctor Francisco Fernández de Miguel sobre el Guernica de Picasso y el mural de Cacaxtla y cómo el dolor y el horror se resignifican con la memoria y la belleza de las simetrías y geometrías ocultas en el arte. Un honor contar con la presencia de Francisco Fernández de Miguel en La Oveja Eléctrica. Pasamos ahora a la sección Cantos Cuánticos con nuestro querido Fernando Rivera Calderón, quien como juglar cósmico bien sabe de la importancia de no cerrar los ojos ante la violencia, pero tampoco ante la belleza. Querido Fernando Rivera Calderón, un gusto encontrarnos en La Oveja Eléctrica. Me encanta venir aquí porque, Pepe, me ilumino y me coloreo. Sí, ¿verdad? Porque el día de hoy que hemos estado hablando sobre los colores, pues recuerdo muy bien que Elías Canetti decía que solo por los colores ya valdría la pena vivir eternamente. O dicho de otra forma, como se titula esta canción, nada tiene color sin la luz del amor. Es... Rojo cielo, corazón, el fuego en combustión, el rojo arcángel arrojado en azul desilusión, azul es mi canción cuando me encuentro a su lado. Y verde que te quiero ver, es verde este placer que mi alma toda reverdece. Amarilla sensación, estrella en formación, el amarillo que amanece y nada tiene color sin la luz del amor. 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 Y todo es oscuro alrededor. es... De colores.